Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar una porción más de tu santa palabra. Y al estudiar hoy sobre los 8 secretos para la preservación de la salud y la prolongación de la vida, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender y también danos el poder para implementar estas cosas en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos los que han venido a este lugar hoy para estudiar este tema tan importante. Y quiero también extender un saludo a todos aquellos que están viendo esta programación vía satélite en pantallas de televisión a través de todo el mundo. Estamos muy contentos de que hayan escogido acompañarnos en nuestro estudio de hoy. Y como mencioné en mi oración, hoy vamos a estudiar los 8 secretos de la buena salud, tal cual se encuentran revelados en el libro de Génesis. Ahora, yo quisiera mencionar, antes de hablar de los 8 secretos de la buena salud, quiero hablar de 3 principios que Dios estableció al mismo comienzo para que se pudiera preservar y prolongar la vida. Ahora, uno de esos factores eran los 8 secretos o los 8 principios de la buena salud. Pero además de esos 8 principios, hay otros 2 factores y quiero que al comenzar nuestro estudio analicemos estos 3 factores. Ahora, es importante reconocer que Dios estableció al mismo comienzo, como les mencioné, 3 formas en que nosotros podemos prolongar, perpetuar y conservar nuestra salud. El primer principio que quiero que nosotros notemos es que Dios estableció al comienzo un medio ambiente perfecto. Es decir, Dios colocó al hombre en un huerto a donde todo era absolutamente perfecto para preservar la salud y para prolongar la salud. Esto lo hallamos claramente revelado en el libro de Génesis. Yo quisiera que nosotros notáramos cómo se recalca, digamos, este punto en el libro de Génesis, y vamos a leer en el capítulo 1 y el versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Noten que nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Es decir, Dios hizo un medio ambiente perfecto. El ecosistema estaba perfectamente equilibrado. El aire era fresco y puro. El agua era limpia y refrescante. La tierra era fértil y no había pestes, no había cardos, no había espinas. Los animales no mataban a otros animales. Y por lo tanto no había el proceso de descomposición y muerte. Es decir, el medio ambiente que hizo Dios era un medio ambiente perfecto en todos sus sentidos. Este era uno de los factores para preservar la salud y para prolongar la vida. Un segundo factor era que Dios estableció 8 leyes que el hombre debía obedecer para conservar la salud y para prolongar su vida. Esas 8 leyes las hizo Dios en los días de la creación, en los 7 días de la creación. Los voy a mencionar y ustedes van a saber cuál día es que Dios creó estas 8 leyes. En primer lugar, Dios hizo la luz solar.
En realidad Dios hizo la luz el primer día y también el cuarto día. La luz del sol es uno de esos factores que Dios hizo, una de esas leyes de la salud. En segundo lugar, Dios hizo el aire puro. El segundo día hizo la atmósfera. Es decir, hizo aire fresco para que lo respiráramos. Hizo el sol para que saliésemos y recibiésemos la luz solar que da energía. Dios también hizo agua limpia y pura. El segundo día colocó aguas debajo de la tierra que llegaron a ser las aguas frescas, las fuentes de las aguas de las cuales toma el ser humano. El tercer día Dios hizo las plantas, hizo los árboles frutales. Es decir, Dios hizo una dieta perfecta para el ser humano. Además de eso, Dios estableció otro principio en la creación que podríamos llamar el principio de la abstinencia. Significa que Dios le dijo al hombre que se abstuviera de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Debía, en otras palabras, ejercer control propio para no participar de aquello que le iba a traer la muerte. Además de eso, Dios implícitamente hizo el descanso. Por eso Dios hizo el ciclo de día y de noche. La noche la hizo Dios para que el hombre pudiese descansar. Dios también hizo otra ley, que fue la ley del ejercicio. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el ejercicio era una de esas leyes. La última ley, la número 8, era la confianza en el poder divino, la confianza en Dios. Y la manera como el hombre podía mostrar la confianza en Dios era observando el sábado en honor al Creador, reconociendo que Dios es el verdadero Dios. Es decir, Dios hizo 8 leyes de la salud en la creación, que si el hombre vivía en armonía con esas leyes de la salud, iba a preservar su vida y la iba a prolongar. La gran educadora de la salud, Elena White, en su libro El Ministerio de Curación, la página 89, captó estas 8 leyes de la salud que hizo Dios al principio. Dice ella: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Fíjese cómo ella captó del relato de la creación estos 8 remedios o estos 8 secretos, leyes para la conservación de la salud y para la prolongación de la vida. Es decir, hemos visto 2 factores. Primer factor, un ambiente perfecto y un cuerpo perfecto. En segundo lugar, 8 leyes de la salud, pero había un tercer factor. Y es que Dios colocó en el huerto del Edén el árbol de la vida. Y el hombre debía venir regularmente al árbol de la vida para comer de él. Es decir, el árbol de la vida era como un cargador de batería. Ellos debían venir regularmente y creo que cada mes, vamos a verlo más adelante en nuestro tema, cada mes debían ellos venir, comer del fruto del árbol de la vida y así se reabastecía su energía vital. Note lo que dice Génesis 2 y el versículo 9 sobre esto. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Qué colocó Dios en medio del huerto? ¿El árbol de qué? El árbol de la vida. Y el hombre debía comer del árbol de la vida. Y de esa manera iba a cargar sus baterías regularmente, iba a reabastecer su energía vital para que pudiera continuar viviendo.
Es decir, al principio Dios hizo 3 factores para la conservación de la salud y la prolongación de la vida. Número 1, un ambiente perfecto, un cuerpo perfecto. Número 2, 8 leyes de la salud. Y en tercer lugar, un árbol donde el hombre podía reabastecer sus energías y sus fuerzas. Pero luego vino la tragedia de la caída del hombre en el pecado. Y estos 3 factores se estropearon. Hablemos en primer lugar de lo que sucedió con el medio ambiente como resultado del pecado. Ahora la tierra se tornó testaruda y difícil. Porque Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Es decir, la tierra ya no era tan fértil y fructífera como era al comienzo. Además de eso, nos dice en Génesis 3 que la tierra empezó a producir cardos y espinas. Además de eso, la Biblia nos dice que los animales empezaron a matarse unos a otros para comerse uno al otro. Es decir, comenzó el proceso de la descomposición y el proceso de la muerte, que como resultado trajo enfermedades, bacterias, virus. Ahora, debo decirles que después del pecado hasta el diluvio, los cambios no fueron tan drásticos. Después del diluvio, los cambios fueron muy rápidos y muy drásticos. Y sin embargo, encontramos que la tierra era más testaruda, cardos y espinas produjo la tierra, los animales empezaron a matarse unos a otros, empezó el proceso de la descomposición y como resultado gérmenes, bacterias, virus que llevaban a la enfermedad y finalmente a la muerte. Ahora, no solo esto, sino que los seres humanos, habiendo pecado, empezaron a violar las 8 leyes de la salud. No solamente se estropeó el medio ambiente, sino que ahora los seres humanos ya estaban desobedeciendo las 8 leyes que Dios estableció al comienzo. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5, Génesis 6 y el versículo 5, encontramos la siguiente referencia en cuanto a la maldad del hombre antes del diluvio. Dice allí, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Solamente el mal. Es decir, que los seres humanos ahora estaban violando la ley de Dios. Y se sobreentiende que si estaban violando la ley moral de Dios, estaban violando también las leyes de salud que Dios había establecido originalmente. Es decir, la tierra se llenó, como dice en Génesis 6, 11 y 12, se llenó de violencia como resultado del pecado. Así que después del pecado, se estropea el medio ambiente, el cuerpo humano se vuelve corruptible y mortal, el hombre empieza a violar libremente las 8 leyes de la salud y el tercer factor es que el hombre ya no podía participar del árbol de la vida, porque Dios lo sacó del huerto y el hombre ya no podía comer del árbol. Es decir, el hombre ya no podía reabastecer sus fuerzas, sus energías. El hombre no podía recargar su batería, por así decirlo. Y por lo tanto, cuando la energía se agotaba, allí terminaba la vida de los seres humanos. Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22. Génesis 3 y el versículo 22, sobre cómo Dios vetó al hombre de comer del árbol. Dice allí, en el versículo 22, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el hombre ya no podía cargar sus baterías, ya no podía reabastecer sus fuerzas. Estaba violando las leyes de la salud
y vivía con un cuerpo corruptible y mortal en un medio ambiente impactado por el pecado. Y como resultado, el hombre empezó a morir. Ahora, es interesante notar la longitud de las vidas de los que vivieron antes del diluvio. Aún en un ambiente imperfecto, con un cuerpo mortal, violando las leyes de la salud y no teniendo acceso al árbol de la vida, los seres humanos vivían largo tiempo. Déjeme mencionarles las edades. Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalaleel 895, Jared 962, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé 950 años. Imagínense ustedes que algunos de estos hombres vivían hasta casi tener 1000 años. ¿Cuánta energía vital tenían esos seres humanos que Dios les dio originalmente, que sin poder ir al árbol, de todas maneras tenían ese ahorro de energías, tenían la batería cargada, completa y totalmente, pero violando las leyes de la salud y viviendo en un ambiente imperfecto donde había infecciones, enfermedad, a pesar de todo, últimamente murieron. Ahora hablemos del periodo entre el diluvio y el periodo de Abraham. Hubo una disminución drástica de la longitud de vida después del diluvio. Permítame mencionarles las personas y sus edades para que se den cuenta cómo disminuyeron las edades. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Arfaxad, 438 años. Salá, 433 años. Eber, 464 años. Peleg, 239 años. Reú, 239 también. Serug, 230 años. Nacor, 148 años. Taré, el padre de Abraham, 205 años. Y Abraham vivió solamente 175 años. Es decir, después del diluvio, las edades disminuyeron drásticamente e inmediatamente nos preguntamos por qué razón las vidas de los seres humanos decayeron tan drásticamente después del diluvio. Tenía que ver con los 3 factores de los cuales hemos estado hablando. En primer lugar, hubo razones ambientales. El diluvio revolcó el ecosistema del mundo. Es decir, la tierra fue impactada drásticamente por el diluvio. Grandes porciones del planeta se volvieron inhóspitas. Se formaron los grandes océanos de agua salada. Aparecieron los desiertos. Aparecieron las zonas polares. Los rayos cósmicos ahora penetraban la atmósfera mucho más fácil porque la capa que Dios había colocado encima de la tierra se vino abajo cuando vino el diluvio, porque las ventanas de los cielos fueron abiertas. La tierra se volvió aún menos fértil. Y claro, con toda la muerte que hubo en el diluvio, el proceso de descomposición continuó. Y como resultado surgieron muchas más infecciones, enfermedades, bacterias, virus, gérmenes que enfermaban al hombre y lo mataban mucho más rápido. El medio ambiente después del diluvio fue impactado mucho más que inmediatamente después del pecado. En segundo lugar, los seres humanos después del diluvio continuaron violando las leyes de la salud, las 8 leyes de la salud. No solo vivían con un cuerpo más imperfecto, no solamente vivían en un ambiente impactado por el diluvio, sino que también violaban aún libremente las 8 leyes de la salud, que si las hubieran obedecido, hubieran vivido más tiempo. Es decir, que por ejemplo, los que construyeron la Torre de Babel, ustedes pueden leer esa historia, eran malvados, querían establecer una civilización en rebelión contra Jehová. Si Dios no hubiera confundido sus lenguas, se hubiera desmoralizado al mundo. Solamente 100 años después del diluvio, cuando se está realizando la historia de la Torre de Babel. Es decir, los seres humanos
continuaron violando la ley moral de Dios y las leyes de la salud. Y luego tenemos el problema de que todavía no tenían acceso ¿a qué? No tenían acceso al árbol de la vida. Y por vivir en un ambiente imperfecto, con un cuerpo imperfecto, violando las 8 leyes de la salud, sin poder recargar su batería o su energía vital, se iba disminuyendo su energía y disminuyendo hasta que finalmente morían mucho más jóvenes que lo que habían muerto aquellos que vivieron antes del diluvio. Ahora, ¿cuál es la longitud de los seres humanos hoy? Note lo que dice el Salmo 90 y el versículo 10. El salmista David tiene algo muy interesante que decir. Salmo 90 y el versículo 10 dice David, y leo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. Es una forma de decir que pronto pasan los años y ¿qué? Y morimos. Dice David, el hombre hoy en día vive hasta los 70 años y entre los más robustos 80 años. ¡Qué caída drástica de las edades! De casi 1000 años a entre 200 y 400 o 500 años, y en los días de David solamente de 70 a 80 años. Y alguno estará diciendo, pero pastor, ¿por qué desde los días de David hasta el día de hoy no ha decaído más la edad de los seres humanos? Les voy a explicar, hay varias razones. En primer lugar, la ciencia ha eliminado muchos de los riesgos que causaban enfermedad y muerte en la antigüedad. Se conoce mucho más de la esterilización, mucho más énfasis en la higiene. Se sabe mucho mejor controlar las bacterias y los virus, las enfermedades. Además de eso, existen antibióticos, existen vacunas que han reducido el riesgo y han inclusive eliminado enfermedades tales como la viruela, como la tuberculosis en muchos sitios, el polio, la plaga y enfermedades que infundían terror, por ejemplo, en la Edad Media. Además de eso, la ciencia médica moderna ha aprendido a tratar y aún a curar algunas enfermedades que antes reducían la vida de la gente y los mataba. Es decir, el tremendo aumento de la medicina y la ciencia moderna ha coartado y parado el proceso de degeneración de la longitud de vida. Además de eso, hay un renovado énfasis en las 8 leyes de la salud. En los medios de comunicación, en las publicaciones, se enfatiza mucho la importancia de vivir en armonía con estas leyes. Cada rato salen con un estudio nuevo sobre la importancia del ejercicio, sobre la importancia de una dieta que no tenga mucha grasa, que no tenga mucho colesterol. Es decir, hay una conciencia mucho más amplia hoy en cuanto a la necesidad de vivir de acuerdo a las 8 leyes de la salud para preservar la poca energía que le queda a la batería de los seres humanos. Sin embargo, sin tener acceso al árbol de la vida, les aseguro que si este mundo continuara un tiempo más, por más que la gente avanzara en la ciencia, por más que la gente viviera de acuerdo con las 8 leyes de la salud, últimamente la raza humana se extinguiría. Porque sin tener acceso al árbol de la vida, la batería del hombre últimamente se moriría. Ahora, permítanme hablarles un poco sobre esa energía a la cual me he estado refiriendo. Dios tiene que haberle dado a Adán una energía constitucional impresionante. Esa batería tiene que haber estado bien cargada. Algunos piensan que Adán tenía 20 veces más vitalidad que lo que tienen los seres humanos hoy en día. Es decir, tenía una batería 20 veces más cargada que lo que tenemos hoy.
y por eso Adán vivió hasta tener 930 años. Permítanme mencionarles algo sobre este asunto de la energía vital o la energía constitucional. Hay dos científicos, Juan Cellier y Pablo Tournier, que han estudiado este fenómeno, y los científicos se refieren a la energía vital con diferentes nombres. Algunos lo llaman la energía constitucional, otros lo llaman la energía de adaptación, otros le dicen fuerza vital. ¿Qué es esto? En realidad es la energía o la carga de batería con la cual nosotros nacemos, la cantidad de energía vital que recibimos de nuestros padres. Algunos cuando nacen reciben más, otros reciben menos, dependiendo de los hábitos de salud de sus antecesores. La energía vital es la fuerza eléctrica que le permite a todos los órganos del cuerpo cumplir sus funciones. Es decir, es la fuerza eléctrica que le da la habilidad al corazón de latir, a los pulmones de respirar, al cerebro pensar, a los órganos desempeñar sus funciones. Como les mencioné, cada uno recibe cierta cantidad de carga de batería de sus padres. Unos más, otros menos, dependiendo de lo que reciben por herencia. Posiblemente ustedes han oído hablar de un actor de Hollywood que se llamaba George Burns. Un viejo, murió creo que a más de 100 años. Y cada rato uno lo veía con su tabaco en la boca. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un hombre que todo el tiempo vivía fumándose esos tabacos podía vivir hasta tener más de 100 años? Bueno, no es porque el tabaco le hacía bien, sino porque recibió de sus antecesores una carga de energía más grande que otras personas. Y a pesar de que abusó de su salud, esa carga lo ayudó a preservar la salud a pesar de su mal hábito. Esta energía vital o esta fuerza de adaptación la puede uno usar prudentemente o la puede despilfarrar. La puede ahorrar usándola solamente para lo que es indispensable y necesario, o uno puede, por así decirlo, quemar la vela por ambos lados. Permítanme leerles una cita de esta gran educadora de la salud que ya les he mencionado sobre lo que es la energía vital. Dice ella en su libro Consejos sobre Salud, página 98, lo siguiente: por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan, ahora escuchen bien, por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, no son nunca ganadores. Viven con capital prestado. Es decir, se están robando la energía que van a necesitar después. Dice, viven con capital prestado porque gastan en el presente la fuerza vital que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido. Ya no existen energías mentales. Entonces se dan cuenta de su pérdida, aunque no comprenden por qué. Ha llegado el momento de necesidad, pero sus fuerzas físicas se han agotado. Todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano, experimentará sufrimientos en mayor o menor grado. Dios nos ha dotado, y aquí viene la parte clave, Dios nos ha dotado con una cierta energía constitucional. Y es el nombre que ella le da, energía constitucional, que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida. Ahora escuchen, pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo, el tiempo nos declarará perdedores. Nuestra utilidad disminuirá
y nuestra vida misma correrá peligro de arruinarse. Lo que ella está diciendo es que muchas personas queman la vela por ambos lados. Es decir, violan las 8 leyes de la salud y como resultado de violar las 8 leyes de la salud, están gastando sus energías doblemente rápido, innecesariamente. Una vez vi una caricatura en una revista muy interesante. Había un joven que tenía una sonrisa bien grande en la cara y tenía en su mano una vela y estaba quemando la vela por ambos lados. Luego, en el segundo cuadro de la caricatura, aparece el mismo joven, ya estando viejo, gordito, calvo, y tiene un pedacito de vela, como así de largo, quemándose por un lado, y tiene la mano encorvada encima de la velita, tratando de impedir que se apague. Cuando era joven, quemó la vela por ambos lados. Ya de viejo, dice, ojalá tuviera la energía y está cuidando la poca fuerza vital que le queda. Es decir, que cuando violamos las 8 leyes de la salud, cuando permitimos que el medio ambiente nos impacte y nos afecte, estamos acortando nuestra vida y también estamos llevando una vida más infeliz, porque ¿a quién le agrada estar todo el tiempo enfermo? ¿Cuáles son esas 8 leyes de nuevo? Las leo: el aire puro, el sol, la abstinencia, es decir, abstenerse de lo que nos hace daño, el descanso, el ejercicio, la dieta, el agua y la confianza en el poder divino. Ahora, permítame ejemplificar lo que estoy diciendo con algunos factores que queman la energía vital demasiado rápido. Por ejemplo, un estudiante que le gusta trasnochar para estudiar para pasar sus exámenes. Saben que llega un momento en que un joven no debe seguir estudiando, sino que debe irse a dormir. Porque después de cierta hora, cuando uno debe estar durmiendo y lucha por mantenerse despierto, el cuerpo quema una cantidad de energía, no solo doble, sino triple. Es decir, por eso es necesario dormir. Cuando el cuerpo dice, duerme, porque cuando estás despierto y debes dormir, el cuerpo está gastando doblemente la energía vital. Hablemos de lo que pasa cuando hay un trauma, cuando somos descuidados. Por ejemplo, por descuido nos rompemos una pierna o un brazo. El cuerpo tiene que gastar energía vital extra para reparar el hueso que ha sido roto. Además de eso, cuando abusamos de nuestros órganos, por ejemplo el corazón, cuando no hacemos ejercicio, el corazón tiene que trabajar mucho más duro y gasta mucho más energía vital que vamos a necesitar más adelante en nuestra vida. Por ejemplo, si comemos mucha grasa, mucho colesterol, se van cerrando las vesículas sanguíneas y el corazón tiene que trabajar más duro para que la sangre pase por las vesículas. Y tiene que latir más veces. ¿Saben ustedes que un corazón común y corriente de una persona que no hace ejercicio late como 80 veces por minuto? Eso significa que el corazón late 115,000 veces al día. Pero si esa misma persona hiciera ejercicio, podría reducir el número de latidos por día en vez de 80 a 60. Que sería un total de 86,000 latidos por minuto. Es decir, en un día se está ahorrando 29,000 latidos del corazón. ¿Creen ustedes que eso va a ahorrar la energía vital para cuando la necesitemos en el futuro? Lógicamente que sí. Hablemos, por ejemplo, de tomar drogas, de fumar, el tabaco. Algunos dicen, la Biblia no prohíbe el tabaco. Es verdad, no van a encontrar en la Biblia un versículo que diga no fumarás. Pero todos saben, por los estudios que se han hecho, que el tabaco causa cáncer del pulmón y causa toda otra clase de enfermedades. Y saben que cuando la persona fuma,
le toca trabajar más duro a los pulmones para sacar las sustancias tóxicas, que son más de 30 venenos que tiene el cigarrillo. Le toca trabajar más a los pulmones. Le toca más trabajar al hígado, porque el hígado es un filtro. Le toca más trabajar a los riñones. Es decir, todos los órganos están trabajando más de la cuenta. Están quemando más fuerza vital. Y déjenme decirles que una vez que ustedes gasten esa energía vital, ya no se repone. La única forma de reponerlo sería si pudiéramos comer del árbol de la vida, y no podemos comer del árbol de la vida. Es decir, mientras abusamos de nuestra salud, la batería se va descargando y la carga no se puede reabastecer en esta vida. Ahora, ¿qué diríamos de las drogas como el té y el café? ¿Saben ustedes que el café arruina el sistema nervioso? ¿Saben que la cafeína también, los riñones trabajan súper duro para eliminar los venenos que entran como resultado de tomar café y té? ¿Saben ustedes que la sustancia primordial dañina en el café se llama cafeína? ¿Y saben que la cafeína tiene muchos familiares? Déjenme mencionarles el primo. El primo se llama nicotina. ¿Y saben cómo se llama el abuelo? Morfina. ¿Y saben cómo se llama la tía? Teína. ¿Y saben cómo se llama el tatarabuelo? Cocaína. Y luego tenemos heroína. Y las carnes tienen purinas. Por eso la gente, cuando vamos a hablar en un momento de la dieta, por eso cuando la gente come carne, se siente ¿qué? Se siente fuerte, porque la carne tiene sustancias conocidas como purinas que son estimulantes al cuerpo, que estimulan. Y entonces cuando no comemos la carne, nos sentimos ¿qué? Nos sentimos débiles. Pero en realidad no es porque la carne es tan buena, sino es porque la carne contiene estas sustancias que son estimulantes al cuerpo humano. Es decir, todas estas prácticas son prácticas que causan que agotemos la energía vital que Dios nos ha concedido. ¿Saben ustedes que cuando le ofrecieron drogas al Señor Jesús, el Señor Jesucristo lo rechazó? Porque Él sabía que lo que le estaban ofreciendo iba a entumecer su cerebro, su mente. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 27 y el versículo 34, lo que pasó con Él cuando le ofrecieron una droga para calmar su dolor. Ni siquiera para calmar su angustia y su dolor recibió Jesús una droga. Dice allí en Mateo 27 y el versículo 34 lo siguiente, y leo. Dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es decir, Jesús rechazó las drogas de su época, sabiendo que iba a afectar su cuerpo, iba a afectar su mente e iba a causar que pudiera resistir menos el poder del enemigo que lo estaba atacando. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros del alcohol? Noten lo que dice en el libro de Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 1. Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 1. Un texto muy bien conocido. Dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será ¿qué? No será sabio. ¿Saben ustedes que el alcohol destruye las células del cerebro? Y saben que cuando se destruyen las células del cerebro, ya no hay forma de reponerlas. Una vez que una célula del cerebro muere, no puede ser reemplazada. En el resto del cuerpo, por ejemplo, cuando usted se corta, las células muertas son reemplazadas por células vivas. Pero en el cerebro, una vez que una célula cerebral muere, queda muerta. Por esa razón, una persona que bebe durante un largo periodo de tiempo empieza a olvidar y no le funciona el cerebro también, porque ha muerto células del cerebro y por lo tanto le ha afectado la memoria. No solamente causa que se mueran las células del cerebro, sino que también causa accidentes, causa tristeza entre familias, esposos dándole golpes a sus esposas, causa cirrosis del hígado, causa cáncer y no permite que la gente distinga entre el bien y el mal. La Biblia
nos indica de que debemos abstenernos del alcohol. Tenemos la historia de Lot en Génesis 19. Las mismas hijas lo emborracharon. Y la Biblia dice que bajo la influencia del licor, Lot cometió el acto de incesto con sus propias hijas y las dejó embarazadas, porque no estaba claro en lo que estaba haciendo, porque estaba bajo la influencia del alcohol. Hemos hablado de la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que no distinguieron el fuego santo del fuego profano, porque estaban bajo la influencia del alcohol y por lo tanto le ofrecieron a Dios fuego común, como si fuera ¿qué? Como si fuera santo. Y eso lo hicieron porque estaban bajo la influencia del licor. No podían distinguir entre lo santo y lo común. Noten lo que dice en Proverbios 23 y el versículo 31 al 33. Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 31 al 33. El consejo del sabio Salomón. Dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Fíjese, entra suave, dice, pero como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y luego dice el resultado: tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Saben, hay borrachos que cuando están sobrios no hablan ni una palabra, pero cuando están borrachos son omnipotentes. Es decir, saben todo y hablan todo. Es como si le hubieran abierto las puertas de la boca para hablar. Y dicen toda clase de sandeces, porque no están en control de sí mismos. La Biblia, por lo tanto, nos recomienda que no bebamos alcohol, porque mire, cuando bebemos alcohol, mata las células del cerebro, que es el sistema eléctrico, a base de lo cual funciona la energía vital. Además de eso, causa problemas con el hígado. El cuerpo le toca trabajar más duro porque el hígado se enferma. Además de eso, causa problemas de accidentes, problemas entre esposos y esposas, hijos y padres. Es mejor seguir el consejo de la Biblia y abstenerse de beber alcohol. Ahora, ¿qué diríamos de la dieta? La dieta es muy importante para conservar nuestra energía vital o nuestra salud. ¿Saben ustedes qué dieta estableció Dios originalmente para el hombre? Noten lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29 y 30. No solo para el hombre, sino también para los animales. Fíjense qué interesante esto. Dice en Génesis 1:29, y dijo Dios, 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué es lo que le dio Dios al hombre para comer? Fruta con semillas, frutos de los árboles. Y fíjense que los animales también, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Imagínense ustedes un león comiendo pasto, comiendo zacate. Qué interesante, ¿verdad que sí? Sin embargo, dice que los animales todos eran vegetarianos. Originalmente, antes del pecado, porque no había muerte, los animales no mataban a otros animales. Es decir, la dieta original que dio Dios fue una dieta vegetariana. Ahora, quiero decirles que hay 4 tipos de dietas. La primera dieta es la original, la mejor, que es la dieta vegetariana. Una segunda dieta es la que se conoce como la lacto-ovo vegetariana. Es decir, la gente participa de productos lácteos, queso, leche, etc. La tercera clase de dieta es la dieta de aquellos que comen productos lácteos, comen productos vegetales, pero que también comen carnes de animales limpios. Y luego, el cuarto tipo de dieta es aquel que se echa a la boca lo que sea.
Ahora, la dieta original que Dios estableció fue la dieta vegetariana. Es decir, una dieta a base de frutas, de vegetales, de hierbas, etc. Ahora, ¿qué principios deberíamos aplicar cuando hablamos de la dieta? La dieta debe ser lo más sencilla y natural posible. Es decir, lo más deseable no es comer papitas fritas, sino comer la papa en su estado más original. El arroz integral es mejor antes del proceso de refinación, porque lo alimenticio lo sacan y dejan lo que engorda más bien. Es decir, la dieta debe ser sencilla y lo más natural posible. Nuestra dieta debe ser variada, es decir, necesitamos todos los minerales y las proteínas y los carbohidratos y las vitaminas. Necesitamos balancear, en otras palabras, nuestra dieta. Debe ser variada. Debemos comer a horas regulares, porque imagínense, cuando estamos comiendo todo el tiempo, el estómago está trabajando todo el tiempo y como resultado estamos consumiendo la energía vital. Debemos comer las cantidades apropiadas, porque cuando comemos en exceso, el estómago le toca trabajar más duro, quemar más energía vital y como resultado entra la enfermedad y nos enfermamos y nos morimos antes de tiempo. Debemos tener cuidado de cosas que nos hacen daño, como el azúcar, como el exceso de grasa, las comidas con colesterol, porque todo eso afecta nuestra salud y nos lleva a quemar innecesariamente la energía vital que nosotros debemos estar ahorrando. Ahora, algunas personas dicen, pero Pastor Bor, Dios permitió comer carnes limpias. ¿Es verdad eso? Que Dios permitió comer carnes limpias. Pero necesitamos recordar que cuando Dios le dio carnes limpias al pueblo de Israel, estaban en el desierto a donde no podían producir alimentos agrícolas, porque estaban en un desierto. Así que Dios les permitió que comieran carnes limpias. Y algunos dicen, bueno, entonces eso de carnes limpias es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Escuchen bien, la distinción entre animales limpios e inmundos no se originó con Moisés en el monte Sinaí, existía en los días antes del diluvio. Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1 y 2. Esto es antes del diluvio, mucho antes que Moisés, mucho antes que los judíos, que el monte Sinaí. Dice allí, en Génesis 7, 1 y 2, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, ¿todo animal qué? Limpio, tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pregunta, ¿había animales limpios e inmundos antes del diluvio? Claro que sí. Entonces eso no comenzó con Moisés y no era solamente para los judíos. Era para toda la raza humana. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿cómo distingue uno un animal limpio de uno inmundo? Vamos a mirar rápidamente las pautas. Deuteronomio capítulo 14. Primero, los animales terrestres, los animales que andan sobre la tierra. Se dan 2 características para que podamos comer esos animales. Y debo decirles que es preferible no comer. Ningún animal. Es preferible la dieta vegetariana, que es la mejor, la original.
Mientras hacemos la transición, puede ser que alguien diga, yo tengo que comer carne. Pero Dios quiere que hagamos la transición a la dieta original. Dice en Deuteronomio 14:6, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. 2 características. Se pueden comer animales que tienen la pezuña hendida, es decir, dividida en 2 y que rumian. Y van a encontrar que esos son animales vegetarianos. No se alimentan de basura, sino que son como las vacas que se alimentan de zacate o se alimentan de hierba. Ahora, hay un animal que Dios ha prohibido que la mayoría de la gente hoy en día come. Noten Deuteronomio 14 y el versículo 8. Dios dice en Deuteronomio 14:8, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. ¿O será que inmundo de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos? Dios dijo, no comas carne ¿de qué? De cerdo. ¿Por qué creen ustedes que se le dice cerdo, puerco, cochino? Porque precisamente eso es. Es un marrano, es cochino, es un puerco, es un basurero. Se alimenta de cualquier basura que hay y cuando la gente se lo come, se está alimentando también de la basura. Ahora, ¿qué diríamos de los peces? ¿Qué clase de peces se pueden comer? Bueno, Deuteronomio 14 y el versículo 9 dice, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama. 2 características. Para comerse algún pez o algún pescado, tiene que tener aletas y escama. Y si ustedes miran, van a encontrar que generalmente hablando, los peces que tienen aleta y escama se alimentan de materia vegetal, mientras que los otros son carnívoros y se alimentan de basura. Por ejemplo, el bagre no tiene escamas, el tiburón no tiene escamas y son prohibidos. Porque se alimentan de otros peces y se alimentan de cualquier cosa que consiguen en el agua. Ahora, ¿qué de las aves? ¿Qué aves permite Dios comer? Dios no da ninguna característica, pero Dios da una lista de aves que no se pueden comer. Deuteronomio 14:11 dice, toda ave limpia podrás comer. Y luego entonces da una larga lista de aves que no son limpias. Y si ustedes miran esa lista de aves, van a descubrir que cada una de esas aves son, en realidad, aves que se alimentan de carne o se alimentan de basura. Es decir, no son como la gallina, que si uno la tiene en un ambiente correcto, se alimenta de maíz. Estos son animales que se alimentan de otros animales, aves de rapiña, podríamos decir en otras palabras. También en Levítico 3 y el versículo 17, Dios dijo que si vamos a comer carne, es decir, si vamos a tomar tiempo para volver a la dieta original, no debemos comer carne ni con su grasa ni con su sangre. Note lo que dice Levítico 3 y el versículo 17. Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, es decir, ninguna grasa, ni ninguna sangre comeréis. La grasa, porque cierra las vesículas. El colesterol, porque cierra las vesículas. La sangre, porque transmite las enfermedades. Y la carne con sangre, porque allí se encuentran preservativos, se encuentran hormonas de crecimiento y se encuentran las purinas, que son sustancias que el animal produce naturalmente, como la adrenalina, que da ese sentido de fuerza cuando en realidad es un sentido de fuerza artificial. Ahora, ¿qué razones tenemos para obedecer las leyes de la salud que Dios nos ha dado? Quiero concluir nuestro tema de hoy mencionando 6 razones por las cuales debemos nosotros cuidar la salud que Dios nos ha dado. En primer lugar, es para que tengamos buena salud física, para que tengamos menos cuentas médicas y para que tengamos una vida más agradable. Esa es una buena razón. Pero hay una segunda razón. Y es que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y que no sois vuestros, es decir, no somos nuestros,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, la segunda razón no es solamente por buena salud, sino porque debemos reconocer que nuestro cuerpo no es de nosotros. Nuestro espíritu, nuestra mente no pertenece a nosotros, es de Dios y debemos cuidar lo que no es nuestro. Una tercera razón se encuentra en Levítico 11:44. Después de que Dios da la lista de animales limpios e inmundos, note lo que dice Dios. En Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Es decir, Dios dice: yo soy santo y ustedes deben ser santos, y por lo tanto no se contaminen con ningún animal inmundo. Una cuarta razón, Mateo 22:37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente si nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestra mente están enfermos todo el tiempo y tenemos desgastadas las energías? Razón número 5. Daniel 1:17 habla de Daniel y sus amigos. Dice, como resultado de sus buenos hábitos de salud, de comer una dieta vegetariana y beber agua, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, cuando obedecemos las leyes de la salud, Dios nos da claridad mental para discernir y seguir su voluntad. Tal como sucedió con Nadab y Abiú, si hubieran obedecido la ley de no beber, hubieran tenido mentes claras para distinguir lo santo de lo profano. Una última razón, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31, un texto muy bien conocido, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Hacedlo todo para gloria de Dios. Y saben que muy pronto la Biblia nos enseña, y esto es lo lindo, que aquellos que sean fieles al Señor, que aman a Dios y obedecen sus leyes por amor a Dios, dice que muy pronto Dios nos va a colocar en un ambiente perfecto, en un mundo donde no habrá maldición. Apocalipsis 22 y el versículo 3. Nos va a dar un cuerpo perfecto para vivir en ese ambiente perfecto. Y luego su pueblo va a vivir en perfecta armonía con las 8 leyes de la salud. Y Apocalipsis 22:14 dice que podremos participar del árbol de la vida y reabastecer la batería para siempre.